Cristo sana y liberta. Poderoso Hijo de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Sea Dios bendiciendo sus vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea Dios bendiciendo a todos los hermanos que Amén. Gloria a Dios. se unen por medio de comunicación. Aleluya. A todos los hermanos, a todos los amigos, sea Dios bendiciéndolos. Aquellos que están perseverando. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Bendito y poderoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor, poderoso Santo de Israel. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Hay poder Gloria a Dios. en el nombre de Jesús. Seguimos aquí en el servicio del Señor, bendito Dios. Pese a toda lucha, toda prueba, bendito Dios. Pero que nada impida alabar y bendecir al Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Que nada impida servir a Dios. Gloria Aunque a Dios. estamos en las luchas, en las pruebas, aleluya. Pero seguimos adorando a Cristo. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que Él vive? Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Adoramos a Cristo, aleluya. Amén. Toda la alabanza, Cordero. Ya hemos adorado al Señor, hemos cantado salmos, himnos, cánticos espirituales, bendito Dios. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Lo que Dios me ha dado para esta noche se sigue fortaleciendo mi vida, dándome nuevas fuerzas como el búfalo, fortaleciendo mi garganta, mis pulmones, bendito Dios, Amén. Amén. Gloria a Dios. mi voz, para poder entregar este mensaje como me lo ha dado el Señor. Amén, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Esta palabra que Dios me ha dado y me ha confirmado para la gloria del Señor, para que aprendamos ahora, hermanos, para que estudiemos de las Sagradas Escrituras, para que nos instruyamos en el conocimiento de la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Primero de Juan, capítulo 2, verso 17. Alabado sea Cristo y poderoso Dios. Dios. Palabra que da vida, aleluya. Gloria a Dios. Palabra que da vida en abundancia, aleluya. Aleluya. Santo y poderoso el Señor. Jesucristo vive. Amén. Y a su nombre gloria, Amén. aleluya. Aleluya. Amén. Primero de Juan, capítulo 2, 17, aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Hay poder en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Primero de Juan 2, 17. Dice así la palabra del Señor. Honrando a nuestro Dios Padre, que está en el trono, su Jesucristo, que está a la diestra, intercediendo por su pueblo, y al Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado sobre la iglesia fiel del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero de Juan 2, 17. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Lo Dios. repito. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Vamos a hablar Gloria a Dios. en este día de esa palabra. Bendito Dios. Gloria a Dios. Oramos al Padre Celestial y yo me orar, hermanos, para que el Señor sea Poderoso. ministrándonos en su palabra. Gloria a Bendito Dios santo. Aleluya. Santísimo Dios, Padre Celestial, Cielo, bendito Señor. te damos gracias en esta hora, bendito Dios, que nos permite venir ante tu presencia, Señor, Invocamos su nombre. para glorificarte, para exaltarte, Te Señor, adoramos, Padre amado. para bendecirte, Padre Celestial. Señor mi Dios Todopoderoso, Derrama de su espíritu, Padre. gracias te doy, Señor, que me permite, Padre Santo, Señor, en esta hora glorificar tu nombre. Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, te adoramos. Bendecimos, Padre del cielo, poderoso y santo. El control de mi vida, Señor, de mi voz, de mi garganta. Dame fuerzas, Padre eterno, poderoso, para tu gloria y para tu honra, Señor. Nada y nadie, Señor bendito. Pida tu gloria, tu palabra es poderosa. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Maravilloso, Padre Dios. Alabamos tu nombre. Bendito a Dios, santo por siempre. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque hay poder en el
Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito el Santo, poderoso. Gloria a Dios, su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. He titulado este mensaje: Gloria a Dios. Aleluya. el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Como nos hablaba la alabanza que estaba cantando el hermano ahorita en Isaías 58: si le trajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, Aleluya. y delicia lo llamares santo, glorioso de Jehová, y lo adorares, y lo venerares, y lo glorificares, no andando en tus propios caminos, ni en tus propios palabras hablando, ni haciendo tu voluntad, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. De eso que vamos a hablar. Bendito, gloria. Amén, aleluya. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. El que hace la voluntad Bendito de Dios. Dios. Gloria. Gloria a Dios. Hay poder en el Gloria a nombre de Cristo Jesús. El que hace, oiga bien, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso que en esta noche estamos aquí reunidos Amén. para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, Aleluya. para bendecir al Dios de Israel, aleluya, a ver lo que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Al Santo de Israel, Santo, gloria a Dios. al Dios de la gloria. Amén, aleluya. Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Santo y alabado. Por eso dice la palabra de Dios que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Continúa diciendo: Santo y poderoso. y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que Gloria. hace la voluntad de Dios. Hay que tener bien claro, amados hermanos, que hay que hacer la voluntad de Dios, Amén. Gloria a Dios. que hay que poner por obra la palabra del Señor, que hay Aleluya. que obedecer al Señor Amén. Amén. como nuestro único Salvador, Gloria a Dios. como el Dios Todopoderoso, Amén. Bendito Aleluya. Dios. como el soberano, bendito Dios, Santo alabado. como el Santo de Israel. Gloria a Dios. Hay poder. Hay gracia, poder para ellos. Oh, gloria a Dios. Y a la muerte, todo santo. Aleluya. Él es el Rey, Aleluya. Él es el Todopoderoso, aleluya. Sí, bendito. Por eso, cuando llegamos al Señor, cuando lo recibimos, hacemos un compromiso con Dios para hacer la voluntad de Dios, Santo. para dejar todo deseo del mundo, para dejar toda costumbre pagana, Aleluya. para entregarnos al Señor, para bendecirlo todos los días de nuestra vida, Amén. para darle la gloria y la honra, aleluya. Amén. Para darle la alabanza y la oración, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. para servirle a Dios. De los aires, Padre, la gloria. Aunque estamos en luchas y pruebas, Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. en tribulaciones, como ya sabemos, pero el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Amén, El aleluya. Señor ha tomado el control de la vida de nosotros. Confianza tenemos en el Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso servimos a un Dios vivo, Amén. a un Dios de poder, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo nos enseña la palabra que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta doctrina es de Dios. El Amén. que quiera, el que anhele, el que desee, Amén. el que guste, el que se deleite en hacer la voluntad de Dios, va a conocer si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Bendito Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra. Amén. Gloria a Dios. Por medio del discernimiento de la palabra de Dios. Y dice: o si yo hablo por mi propia cuenta.
o si yo estoy hablando otras cosas que no estén en la palabra del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Hay muchos que hablan en su propia cuenta. Hay muchos que tuercen la palabra. Hay muchos que hablan como les parece. Por negocio predican, por conveniencia, por dinero. Pero nosotros predicamos de acuerdo a las Escrituras. Amén. Para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, hay poder en sus Aleluya. Oiga bien, dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios, eso es para el que quiera, para el que desee, para el que quiera, para el que guste. El que quiera, muchos no quieren hacer la voluntad de Dios, muchos no lo anhelan, no lo desean. Quieren ir a una iglesia, a una congregación, escuchar la palabra, obedecer a los hombres, costumbres o tradiciones, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Bendito Dios. Si se les habla por medio de la palabra, se disgustan, se enojan, se marchan, se van, como en aquel tiempo el Señor Jesucristo le decía la palabra, y se iban dejando al Señor. Se marchaban. El Señor se está yendo, que se vayan, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque no aman al Señor. Porque buscan su propia voluntad. Santo Dios. Porque quieren hacer su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Quieren que seguir con las mismas costumbres, con las mismas tradiciones, con los mismos deseos de la carne, pero no la voluntad de Dios. No buscando agradar a Dios. Y Dios quiere que lo agrademos a Él. Amén. Que lo alabemos a Él. Que lo alabemos a Él. Que demos siempre la gloria y la honra a Dios. Amén. Gloria a Dios. La alabanza y la adoración. Aleluya. Por siempre. Aleluya. Bendito. Gloria al Altísimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el pueblo hoy día, hay conformismo en las iglesias. Hay solo conformismo. Se conforma con lo que le dan. A todos le dicen amén. Que no le digan nada de cómo andan, de cómo hablan, de cómo se conducen en el camino del Señor, aunque no están en el camino del Señor porque andan en sus propios caminos. Y hay que andar en el camino de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Hay que conocer una verdad que se llama Cristo. Amén. Hay que agradar al Señor, hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Se conforman a las costumbres de este siglo, dice la palabra, a los deseos de este siglo. Y Dios quiere que no nos conformemos a este siglo, que busquemos al Señor, que seamos transformados, que seamos convertidos al Señor, que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Que conozcamos los planes de Dios, los deseos de Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios santo. Que seamos renovados nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos entender que es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, Amén. que podamos discernir los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. El propósito de Dios. Dios es que por medio de la Escritura podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Sí, amén. Podamos discernir, podamos entender cuál es la voluntad del Padre Celestial, cuál es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Podemos comprender su voluntad, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Que la voluntad de Dios es que lo sigamos, es que seamos salvos, Amén. Gloria a es que Dios. lo adoremos, Aleluya. que lo alabemos, Santo Dios. que lo adoremos en espíritu y en verdad. Aleluya. Su nombre sea gloria. Y por siempre. Aleluya. El salmista nos enseña la palabra en el 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios es un agrado, Amén. Gloria a Dios. es un gozo, Aleluya. es una bendición. Amén. Gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Santo. Hermano, me toca predicar, no puedo, estoy enfermo.
Hermanita, le toca cantar, no puedo, tengo gripa. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, servirle a Dios. Podemos imaginarnos, y la Escritura nos lo enseña, por cuánta tribulación pasaron los profetas, los discípulos, los apóstoles, luchas, pruebas, enfermedades, por cuántas cosas tuvieron que pasar para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Aleluya. Para hacer únicamente la voluntad de Dios. El único propósito era hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, predicar a Dios, hablar de la maravilla de Dios. Por eso dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aleluya. Estoy gozoso. He visto la diferencia. He visto la bendición. He visto el cambio en tu palabra. Gloria a Dios. En mi Amén. vida, en la de aquellos a la cual he predicado, en aquellos en la cual se gozan con los que nos gozamos. Eso me ha agradado, Señor. Hacer tu voluntad me ha agradado. Alábalo con Dios. Aleluya. Bendito por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y continúa diciendo el salmista en el 143:10: enséñame a hacer tu voluntad. Hay que decirle a Dios: enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Amén. Que no seamos esos rebeldes, que no seamos esos altivos, que no seamos esos soberbios, esos desobedientes, esos que nos agrada hacer nuestra propia voluntad, esos caprichosos, que no lo seamos, que estemos agradados en la palabra del Señor, Amén. en lo que estamos haciendo, Aleluya. en lo que vamos a hacer, Amén. en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, aleluya. Agradados, agradecidos, Gloria a Dios. ser agradecidos con Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Aleluya, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque Él es nuestro Dios. A Él le pedimos. ¿A quién tengo yo en el cielo si no es a Dios? Dice la palabra. ¿A quién tenemos en el cielo? A Dios. Solamente a Dios. Aleluya. A Él adoramos, a Él le damos una ofrenda de alabanza, a Él lo bendecimos. Aleluya. Bendito por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo, estando en la lucha, estando en la prueba, sufriendo, ya sabía lo que le venía a acontecer. Para eso había venido. En el rollo está escrito de mí, decía. ¿Cómo se va a cumplir la escritura si yo no pongo de mi parte? Si yo no hago la voluntad de mi Padre. Pero ¿cómo se iría a cumplir? Decía. Se tiene que cumplir la palabra. A eso he venido, dijo. Yo a eso he venido. Aleluya. A hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. A hacer la voluntad de mi Dios. A hacer la voluntad del Todopoderoso. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito por siempre. Aleluya. Y decía en aquel momento, pasando por todas las pruebas que pasó, las luchas, las pruebas, las tribulaciones, le decía al Padre: si quiere, Señor, si quiere, Padre mío, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si se puede hacer, que se haga, si es tu voluntad, Señor, que se haga tu santa y perfecta voluntad. Amén. Pero Dios podía hacerlo, tener la misericordia y hacerlo, pero ¿cómo se cumpliría la palabra entonces? A eso había venido el Señor Jesucristo, a cumplir la palabra, a que se cumpliera la palabra para lo cual estaba destinada. La palabra es para que se cumpla. Amén. Amén. En nuestras vidas. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Amén. La palabra es para ponerla por obra en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. No se haga como yo quiero, sino hágase como tú quieres, Padre Santo. Amén. Gloria a En Dios. el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre. Gloria a Dios. Porque hay poder en tu nombre, Señor.
Es por eso que servimos a Dios. Hacemos la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pese a las luchas, a las pruebas, a las tribulaciones, a las enfermedades, a los desprecios, porque nos desprecian incluso en la familia, pero hacemos la voluntad de Dios, seguimos orando por ellos, seguimos pidiendo, Amén. rogando misericordia por sus vidas, clamando a Dios que tenga misericordia Aleluya. Amén. de cada uno de ellos, Gloria a que Dios. tenga misericordia de nosotros, que Gloria. tenga misericordia de aquellos que se han ido, Amén. que Dios los salve, los traiga, los restaure, Amén. los Gloria a Dios. levante, los prepare, los use a hacer la voluntad de Dios. Bendito Dios. Pedirle a Dios por esa misericordia. Eso es la voluntad de Dios. Amén. Señor, y se fue, pues que se muera, ya se fue, ya no. No, hacer la voluntad, pedir misericordia. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que el pueblo está rebelde. Sabemos que Dios va a tratar con cada uno de diferente forma. Amén. Dios tiene un propósito con cada uno para salvarnos. Gloria a Dios. Amén. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, dice el Señor. Te haré entender el camino que debes andar. Te sujetaré con cabestro. Como quiera, pero te traeré. Amén. Te quiero salvar para que haga mi voluntad. Gloria a Dios. Bendito por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Oiga, te traeré para que haga mi voluntad. Al apóstol Pablo Dios lo llamó y le dijo, para que conozca mi voluntad, para que conozca cuánto ha de padecer por mi causa, Bendito Dios. cuántas cosas vas a pasar por mi nombre, cuánto ha de padecer por mi nombre. Padecemos por el nombre del Señor. Amén. Sufrimos oprobios, vergüenzas, desprecios, maltratos, ultrajos, insultos, hasta de los mismos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Pero eso es hacer la voluntad de Dios. Escrito está: nos maldicen, lo bendecimos. Amén. Oramos por el enemigo, oramos por el transgresor, oramos por el que nos insulta, lo bendecimos, oramos por el que tenga misericordia. Amén. Gloria a Hacer Dios. tu voluntad me ha agradado, Señor. Hacer tu voluntad me agrada. Gloria a Dios. Alabanza al Cordero, bendito. Gloria a En el nombre Cristo. de Jesús. Poder, bendito Dios. Una característica de la voluntad de Dios, una característica de hacer la voluntad de Dios es la santificación. Amén. Aleluya. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que el cristiano debe tener en cuenta que necesita en la vida, como yo diría como punto número uno, como característica, como algo que necesita en su vida, es la santificación. Amén. Porque dice la Biblia que siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Santificarnos para agradar a Dios. Santificarnos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Pues la voluntad de Dios, dice la Biblia, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquellas personas que aún no se han casado no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad propia. Relaciones sexuales antes del matrimonio, voluntad propia. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Pues la voluntad de Dios es que la santificación, Amén. y vuestra santificación, la tuya, la mía, Amén. Gloria a Dios. la de cada uno de nosotros, esa es la voluntad de Dios, lo que Dios anhela, lo que Dios desea, lo que Dios ordena, lo que Dios demanda en cada uno de nosotros. Bendito Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga, entonces, ¿qué pasa con esas iglesias que no santifican? Vuelvo y digo, siguiendo la paz con todos y la santidad, la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Si no nos santificamos, como dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios, amén. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Dios. Sea la voluntad de Dios, Gloria a hermano. Dios. Santo y poderoso. Sea la voluntad de Dios. Aleluya. Vuestra santificación. Aleluya. No, pero hoy en día la moda, hoy en día los deseos del mundo, hoy en día las cosas paganas han hecho que se vayan olvidando de la senda antigua, de la iglesia primitiva, del camino de santidad, del camino de paz, del camino de justicia. Hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, querer anhelar o quererlo o anhelarlo, agradar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dar gracias a Dios por todo. Eso es otro punto que Dios quiere en nuestras vidas. Darle gracias por todo. Gracias, Señor, por esto, sea bueno, sea malo. Gloria al Señor por todo esto. Darle gracias, Señor, por todo. Esa es la voluntad de Dios Amén. para con nosotros en Cristo Jesús, dice el Señor. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Hacer la voluntad de Dios. Darle gracias al Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Darle gracias al Eterno Dios. Darle gracias al Santo Dios. Bendito Dios poderoso. Alabado el Señor y poderoso nuestro Dios. Otro punto que encuentro en la palabra del Señor: es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Amén. Amén. Porque hoy en día el cristiano es impaciente. El cristiano quiere llegar a la iglesia, ya quiere que lo pongan a predicar. O si toca un instrumento, quiere que ya lo pongan a pasar a tocar el instrumento. O si canta bonito, viene de cantar del mundo, ya quiere cantar. No tiene paciencia. No espera el momento, el tiempo de Dios, que es perfecto. Amén. Amén. No tiene paciencia. Llegó a la iglesia a buscar esposa o esposo, novia o novio, pero no llegó a buscar al Señor. No venía a poner los ojos en Jesús, venía a poner los ojos en la congregación en el que había. Es impaciente. Es impaciente. No quiere hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad personal. Es necesaria la paciencia. Amén. Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Dice la Biblia: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios. Si tiene paciencia, va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Si no la tiene, no la va a hacer. No hace la voluntad de Dios. Se marcha. Se retira la congregación. Todo le aburre. Todo le parece molesto. Todo le incomoda. A todo le saca pretexto. Porque no tiene paciencia. Porque se desespera la persona. Porque se incomoda la persona. Porque no hay libertad en el espíritu para adorar a Dios. Porque no hay libertad para bendecirlo al Señor. Es impaciente. Está mirando el reloj a toda hora. ¿A qué hora se termina? ¿A qué hora se empezó? ¿A qué hora terminamos? Es impaciente. Está en el celular en todo momento. Impaciente. Y hay que ser paciente para con Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay que ser paciente para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hay que decirle: Señor, como no me ha sanado, no le predico. Ya le he rogado 2, 3 veces, el apóstol Pablo, y dice: bástate mi gracia. Hay que ser paciente. Estamos en luchas, en pruebas, en tribulaciones, pero somos pacientes con el Señor. Esperamos al Señor. Amén. Confianza tenemos en el Señor. Creemos en el Señor. Gloria a Dios. Es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿La promesa de qué?
Salvación. La promesa de la salvación. Las promesas que nos da el Señor de los dones espirituales. Bendito Con Dios. paciencia las esperamos. Amén. Gloria a Dios santo. Las promesas que nos da Dios de la familia, de los amigos, de las sanidades, de las liberaciones, las vamos viendo. Amén. Amén, aleluya. Las vamos escuchando. Muchos llaman por los medios. Gloria al Señor, recibí sanidad. Doy gloria a Dios, me oraron y me sanó el Señor. Bendigo al Señor. Muchas personas, Gloria a Dios. para la gloria del Señor, Bendito Dios. fueron pacientes, esperaron en Dios, creyeron a Dios Amén. y les fue contado por justicia. Santo, gloria a Dios. Aleluya, santo. Alaba a Dios. Bendito mi Dios. Dice la Escritura, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El Cristo de la gloria pronto aparecerá en las nubes. Santo. Estamos esperando. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios mío. Gloria al Señor. Por eso no retrocedemos. Dios nos guarde de retroceder. Amén. Como aquellos que están retrocediendo para perdición de su alma, sino que seguimos adelante, seguimos marchando. Tenemos fe para preservación de nuestra alma, Amén. para salvar nuestra alma. Tenemos fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios viviente, no en el Cristo católico de yeso, en el Hijo de Dios que vive. A Aleluya. Él sea la gloria y la alabanza, Sí, aleluya, gloria a a Él Dios. sea la adoración. Gloria a Dios. Alaba a Dios, santo. Gloria al Señor. La paciencia. Que tengamos paciencia, amén. Gloria a Dios. Amén. Aprendamos eso. Amén, aleluya. Aleluya. Jesucristo dijo en un pasaje: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Porque los discípulos decían, ¿le habrán traído comida? Estaba en una samaritana, ¿alguien le traería de comer? Dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Que yo haga a lo que Él me ha enviado, para lo que Él me envió. Aleluya. Esa es la comida del cristiano. Comer palabra, conocer las escrituras, aprender de Dios, Amén. para poder hacer la voluntad de Dios, para poder servir a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, aunque nos haga mal, aunque nos traten mal, aunque nos roben, aunque nos hagan una cosa, nos insulten a otro. Hacemos el bien en lo que podemos. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Servimos a Dios Amén. Gloria a Dios. en todo lo posible. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Escritura que hagamos el bien a todos aquellos, en todo lo que Dios manda, obedeciendo a la voz de Dios, obedeciendo al llamado. Sea bendito el nombre del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios, oiga bien, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Siendo usted ejemplo, siendo usted testimonio, Amén. haciendo el bien, Amén. no dando lugar a los impíos, no convirtiéndose al pecador usted. Ellos se conviertan a ti por medio del testimonio, por medio de la palabra, por medio de la voluntad de Dios, de la palabra poderosa. ¿Sabe lo que Él vive? Gloria a Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Oiga, si padecemos como cristianos, esa es la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere así, padeceremos como cristianos. Porque son muchas pruebas, son muchas tribulaciones, son muchas... somos probados como el oro, como la plata fina. Y dice la Escritura que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Le encomendamos el alma a quién? A Dios. Amén. Gloria a Dios. Y padecemos porque así le place al Señor. Si Dios lo quiere así, así es. Amén. Gloria a Dios. Bendito y poderoso el Señor. Aleluya. Porque somos obedientes a Dios, porque le creemos a Dios, porque sabemos en quién hemos creído
encomendamos el alma al Señor nada más. Como Esteban, le creyó a Dios, hizo la voluntad de Dios. Señor, recibe mi espíritu, encomiendo mi alma. El Señor Jesucristo encomendó al Padre: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y estaban haciendo el bien, pero vinieron al Padre en el momento que tenían que entregar su espíritu, su alma al Señor. Aleluya. Gloria a Al Dios. Creador, aleluya. Gloria a Dios. Alabe lo que Él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor haciendo el bien que padezcamos, Amén. si la voluntad de Dios así lo quiere. Gloria a Dios. Si Aleluya. Dios permite que padezcamos, padecemos. Porque, pues, Si Dios nos guarda diferentes luchas, pruebas, Dios nos guarda, pero nos hace pasar también por diferentes pruebas, Amén. tribulaciones, Amén. como está presente. Gloria al Señor. Santo Dios. Bendito Dios. Aleluya. A su Gloria a nombre. Dios. Alabanza al Cordero. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Porque también Cristo padeció. Los apóstoles, los discípulos, los profetas padecieron.